Y sigue, él estimulaba esta visión bastante diferente a la que teníamos nosotros, porque nosotros creíamos que debíamos abordar una agenda totalmente diferente a la doctrinaria e ideológica. Muy bien, declaraciones de Cárdenas sobre cómo empieza el juicio político el primer día que asume el presidente Lugo. Luego se refiere a la degradación institucional. Cito textual, degradación de derechos básicos y primarios, como el derecho a la propiedad privada. Y se refiere a Curuguatí, donde, insisto, había una investigación, 2 investigaciones iniciadas para determinar responsabilidades, pero él sin más dice, estamos frente al inicio de una suerte de guerrilla. Luego critican el protocolo de actuación policial en Paraguay, en Curuguatí, porque limita el uso de la fuerza a un protocolo. Todos sabemos que tiene que haber un protocolo de actuación policial donde esté limitado el uso de la fuerza. Y dice, caramba, no se puede limitar el uso de la fuerza para los desalojos porque esto deja inerme a la policía. ¿Frente a quién? ¿Frente a campesinos armados hasta los dientes? Señores, pues, no... Sigue, dice, después de destituido Lugo, se le otorgó una alta distinción y un premio al comandante que estaba en el operativo Curuguatí, que también lo hizo, que murieron 17 personas, y lo premiamos con uno de los más altos cargos de jefes de la policía. Pero volvamos a la degradación institucional, también habla de degradación moral. Volvamos a la degradación institucional. Dice, hay un tema importantísimo, una cuestión que legitima mucho más esto, que es de carácter jurídico. La actitud de la gente. Nosotros no íbamos a ser capaces de iniciar, continuar y sostener un juicio político sin la aprobación de la ciudadanía. Y quiero, en este caso en particular, indicar que el inicio del juicio político no lo establece el Congreso como agenda principal. El Congreso establece el juicio político 8 días después de los sucesos del 15 de junio, casi una semana después. Y acá da la verdadera convocatoria al juicio político en Paraguay. Al día siguiente a los sucesos del 15 de junio, el sábado 16, la Unión de Gremios y Productores del Paraguay, que es la unión de productores y de gremios más importantes del país, que nuclea todo el sector productivo, a los gremios productores de carne y de soja, que son los 2 gremios más importantes, inagotable para mí, de la visión desde allá. Y entonces dice, ¿por qué se estableció este plazo? Porque acá se discute si el plazo, si es un problema de plazo, pero ahora vamos a ver por qué dicen ellos tienen claro que es un plazo, es una ejecución sumaria, vamos, lo tienen más claro que nosotros. ¿Por qué se estableció este plazo? Bueno, es importante conocer esto. Dice, en Paraguay tuvimos 3 juicios políticos. El primero fue en el año 1931, a efecto de determinar la responsabilidad política del presidente sobre una matanza de estudiantes que protestaban por un tema particular. El juicio duró 3 meses. El siguiente ejemplo data de 1999. Y es el juicio a Cubas, que yo no puedo creer, y no voy a emplear el término avergonzarme, que algunos han empleado acá, pero yo no puedo creer que cuando el juicio de Cuba, que muchos de nosotros lo vimos con cuidado, y que el Mercosur no se pronunció, a mi juicio debería haberse pronunciado, nosotros entendiéramos que esa era una situación regular, porque de regular no tuvo nada. Y quiero recordarles que el señor Cuba fue elegido por el 55% de la población y gozaba también de una altísima popularidad, duró menos de un año. Muy bien. A Cuba se le concedieron 5 días de plazo, dice Cárdenas, para la preparación de su defensa. Como diciendo, bueno, si a Cuba le dimos 5, a él le damos 1. Pero al tercer día tuvimos que recoger 7 muertos de las plazas. Así que un derramamiento de sangre y unos muertos terminan en la destitución del presidente. ¿Pero dónde se ha visto? En ninguna democracia institucionalizada del mundo, un derramamiento de sangre termina con la destitución de un presidente. Pero, dice, bueno, parece que el Congreso, en este caso la Cámara Alta, dice Cárdenas, se vio compelida a cortar los plazos para no generar una suerte de crispación mayor a la que ya existía en el país. Entonces los plazos fueron para precautelar la seguridad pública. Bueno, estamos hablando de cuestiones que forzaron el tiempo fuera de 2 horas. Y la verdad que, bueno, se le dio casi un día a Lugo para preparar su defensa contra 5 que se le dio a Raúl Cubas. Y no estamos hablando de un plazo muy exiguo, casi 20 horas para la preparación de la defensa y 2 horas para la presentación
de la defensa es un plazo suficiente e importante como para que 5 abogados pudieran trabajar con holgura. Bueno, ¿qué más voy a decir sobre los plazos? Echamos presidentes para no tener muertos en las calles y apuramos los plazos porque quizá ocurra un derramamiento de sangre. Palabras del presidente de la Cámara de Representantes del Paraguay. Ahora bien, lo más importante es que la destitución de Lugo adolece de vicios ya no formales o procedimentales, sino sustantivos. Solo hay democracia plena cuando los presidentes no se ven impedidos de terminar su periodo presidencial. El principal indicador para medir la vigencia de la democracia en América Latina es que aquellos que ocupan cargos electos sean efectivamente electos. Es un indicador simple y es el primero que se tiene. ¿Sí? Los presidentes electos, terminan el mandato y quienes son presidentes han sido elegidos. No me pueden responder a esto que Franco fue elegido. No quiero decir que salió tercero en la propia elección interna de su partido. Bien, entonces, que los presidentes electos terminen sus mandatos es importante y que quienes ocupen el cargo de presidente sean electos, bueno, es el indicador básico, el número 1 de democracia. En segundo lugar, Lugo era el primer presidente no colorado en 61 años. El político lo inició el Partido Colorado. A propósito de la invasión de un ex senador colorado, Blas Riquelme. ¿Quiénes se oponían al ingreso a Venezuela y por qué? Yo seguí las actas. Lugo tuvo que retirar 2 veces para impedir que el Senado diera una opinión negativa. Tuvo que retirar 2 veces el pedido de ingreso a Venezuela. Bueno, acá están los argumentos. En Venezuela no hay libertad de expresión. No, hay un momento en que Venezuela dice algo así a los venezolanos: abran su corazón, senadores, estamos esperando que ustedes cambien. ¿Y qué le contesta el Senado paraguayo? Nosotros vamos a cambiar cuando el presidente Chávez cambie. Entonces, ¿quién juega con la ideología acá? No nos gusta Venezuela porque está Chávez, pero si estuviera otro, entonces sí hacemos un negocio de Estado a Estado, pero ahora el problema es Chávez. El problema es Chávez. Entonces, quiero decir que quienes se oponían al ingreso de Venezuela eran efectivamente el Partido Colorado y la UNACE, la Unión de Ciudadanos Éticos de Oviedo. Sigo con Lugo. Lugo, insisto, tenía una altísima popularidad, superior a la popularidad de la que ningún presidente había gozado, así que respaldo político no le faltaba. Respaldo político no le faltaba. Y acá vamos con el tema de las democracias parlamentarias. Sí, en los casos de semipresidencialismo o de democracias parlamentarias, recordemos que las democracias parlamentarias son un invento post-monarquía para separar al gobierno del jefe de Estado, ¿no? Disculpe, senador, ha llegado a la mesa una moción para que se prorrogue el término del que dispone la senadora Moreira. Se está votando. 21-22 afirmativa, puede proseguir la senadora Moreira. Muy bien. Insisto en que el origen de las democracias parlamentarias está inextricablemente vinculado a la monarquía para separar al jefe del Estado del gobierno. Ese es el origen de las democracias parlamentarias. Esa es la razón por la que en un plebiscito en Brasil, ya no recuerdo en qué año, 93, 95, los brasileños eligieron si querían ser monarquía o república y si querían tener una democracia parlamentaria o presidencialista. Y los brasileños hicieron una lectura muy simple, dijeron monarquía, régimen parlamentario, democracia, presidencialismo, y votaron las dos cosas juntas. La tradición presidencialista en América Latina indica que el jefe de Estado y el jefe de gobierno es el presidente de la República. Así que, además de esa condición de representante del soberano que tenía Lugo en esta democracia presidencial, él fue elegido y esto no se le oculta a ninguno de los que estuvieron en la elección paraguaya.
¿no? Su base en el Congreso fue el Partido Liberal, pero Lugo fue él el que ganó la elección, con una amplia mayoría. Traer caos e inestabilidad. Bueno, yo tengo dos indicadores acá que muestran cómo mejora el apoyo a la democracia entre unos paraguayos que no querían saber de nada con la democracia en las encuestas de opinión pública, eran los que rankeaban más bajito en apoyo y satisfacción con la democracia, siempre rankearon bajito. Y de repente pasamos de tener en el año 2007 una tercera parte, el 33% apoyaban la democracia. En el 2010, después de unos poquitos años de gobierno Lugo, el 49% de los paraguayos apoyaban la democracia. La satisfacción con la democracia era de 9% en el 2007 y saltó al 35% en el 2010. ¿Qué decían los estudios politológicos sobre Paraguay? Los paraguayos lentamente comenzaban a confiar en la democracia y a demostrar valoración de la democracia, y esto era enormemente positivo, y este es el proceso que se interrumpe con la destitución de Lugo. No es solo Lugo, es el proceso de consolidación de la democracia en Paraguay lo que se interrumpe como fruto de esta destitución. Quiero decir algo, quiero decir también que Lugo puso a Paraguay en el mundo. Para quienes siempre protestamos porque no hay paraguayos en las conferencias, en los seminarios, Paraguay había comenzado a abrirse de muy buena manera en estos años y todos habíamos empezado a viajar a Paraguay, a tener a representantes paraguayos en los congresos, en los seminarios. Claro que el proceso de consolidación democrática o de estabilidad democrática o de calidad de la democracia estaba avanzando a pasos de gigante en Paraguay. Claro que estaba avanzando y eso es lo que se detuvo. Y eso es lo que lamentamos. Y yo no voy a decir que siento vergüenza de que la oposición no entienda esto. Siento perplejidad de que no se vea esto. Pero voy a usar palabras que son de un paraguayo, que muchos deben conocer, y era el director de Relaciones Internacionales del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, y se llama Domingo Laíno. Concurrió 2 veces como candidato a presidente, y las 2 veces salió en segundo lugar. Concurrió en el 89, la primera elección contra Andrés Rodríguez, y luego en el 93 con Filisola, quedando en segundo lugar. Un representante conspicuo del Partido Liberal, un señor de muchos títulos y un parlamentario de primera, muy conocido, y dice: el motivo de la presente renuncia, carta Asunción 29 de junio de 2012. El motivo de la presente renuncia es mi total discrepancia con la decisión del Comité Político del Partido Liberal Radical Auténtico de acompañar la decisión del Partido Colorado de impulsar el juicio político al presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo. Es una postura del más errático contrasentido. Y hoy declaran guerra a la comunidad internacional por su postura ante el golpe de Estado. Es un representante del Partido Liberal Radical Auténtico el que denuncia el golpe de Estado en Paraguay, no solamente nosotros. Sigo. Todo esto a propósito de por qué hubo un golpe de Estado en Paraguay y por qué yo encuentro incomprensible que no se vea. Esto fundamenta la suspensión de Paraguay a partir del protocolo de Ushuaia como, a mi juicio, justa y necesaria. ¿Por qué justa? Primero porque se aplicó la cláusula de ruptura institucional del protocolo de Ushuaia. Me voy a referir un poquito al protocolo de Ushuaia porque el senador interpelante dijo que no votaría Ushuaia 2. Bueno, protocolo de Ushuaia 1 habla de la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración. El artículo 4 dice que en caso de la ruptura del orden democrático se promoverán las consultas pertinentes entre sí con el Estado afectado, pero el artículo 5 dice que, el artículo 6 dice que las medidas serán
adoptadas por consenso por los estados partes del presente protocolo y comunicada al estado afectado, el cual no participará en el proceso decisorio pertinente.